poder hablar de debate y poder difundir una actividad que nos gusta tanto y que es tan importante para nosotros, y que efectivamente ha sido un reto muy, muy grande y particularmente en tiempos de pandemia ha sido algo que ha agregado capas de obstáculos, que ha implicado que tenemos que, o que tuvimos que reformular la forma en la que trabajábamos individualmente y como equipo. Entonces, sí, hablar de los retos y los obstáculos es algo profundamente significativo para nosotros. Y pues bueno, creo que lo primero de lo que debemos hablar es cómo funcionó el Mundial, que también fue afectado por la lógica de la pandemia, porque normalmente existe un país sede y la gente viaja al país sede y debate en el país sede, y este año se tuvo que posponer. La sede era en Ecuador y al final tuvo que ser en versión digital, que era organizado por España. Y claro que eso tuvo implicaciones positivas y negativas. Positivas porque mucha gente que normalmente no puede acceder al Mundial porque obviamente tiene un costo económico muy alto, sí pudo ir, y eso hizo que fuera uno de los mundiales más accesibles en los tiempos de los mundiales. Pero también obviamente está la dificultad de no poder estar físicamente con tu pareja de debate y tener que encontrar nuevas formas de comunicarte y estar en contacto. Y también obviamente las fallas de acceso a, por ejemplo, internet. Había, por ejemplo, equipos de Venezuela que de repente no tenían luz y pues como se salían a mitad de los debates o había como problemas técnicos. Entonces sí era como nuevas capas de retos a los que tuvimos que enfrentarnos. Sí, pues sobre eso para nosotros fue en principio difícil poder adaptarnos a esto porque no solamente estaba la incertidumbre de si el Mundial iba a ocurrir o no, y eso distorsionó mucho las agendas de preparación, pero al final de los puntos buenos, y creo que esto es algo que quiero destacar, fue que la comunidad de debate en español se organizó para armar torneos digitales prácticamente cada semana. Entonces terminamos teniendo muchos más torneos que los que hubiéramos tenido si hubiera sido presencial, pero además creo que lo que a mí me parece importante de esto es que parte de lo que hayamos podido lograr o no se debió precisamente por aprovechar estos espacios que tuvimos allí, hayan sido muy competitivos o hayan sido quizás menos competitivos, pero espacios al fin de cuentas. Y creo que eso es algo que si lo replicamos en cada una de las actividades, pero también, o sea, pensando un poco en debate como algo que hacemos cotidianamente, si lo ponemos en práctica, creo que lo importante es que poco a poco va a salir, a veces mejor y más fácil que otras, pero creo que es algo que caracterizó la forma en la que estuvimos trabajando. Fue, bueno, Marcela no lo dijo, pero ella en ese momento seguía en Reino Unido con la maestría, entonces teníamos que lidiar con un espacio de 6 horas de diferencia y muchas veces era casi siempre ella durmiendo tarde, no sé, 3, 4 de la mañana por estar compitiendo en los torneos que eran con horario latino. Y pues fue parte como del desafío que tuvimos, ¿no? Las diferencias horarias, el poder estar como sacándole algo también de disfrute a una actividad que de inicio era muy cálida, porque tú en los torneos conoces gente de todos lados, sales de tus debates y platicas con la gente con la que estuviste o vas y ves a tus amigos, y aquí pues salías del debate y estabas en tu casa con la misma gente sin poder ver a nadie. Y creo que un poco fue también uno de los principales retos que estuvimos enfrentando, particularmente vencer como este hecho de estar en lo digital. Hubo muchos equipos que decidieron no competir el Mundial porque sencillamente era una experiencia abrumadora, ¿no? Por estar tanto tiempo en la computadora, por todas las cosas que naturalmente a las personas se les van acumulando en estas circunstancias. Pero justo como dijo Marcela, pudimos ver equipos que usualmente no hubieran podido ir al Mundial. Yo me acuerdo que estuvimos platicando con gente también de Jamaica, de República Dominicana, muchos más equipos de Venezuela. Entonces, de alguna forma, como que en términos generales, haber logrado lo que logramos en un evento que fue muy inclusivo, mucho más democrático que el resto y sobre todo algo más representativo, pues se vuelve muy simbólico
y sobre todo creo que nos llena de motivación, pues no solamente para seguir compitiendo, que nuevamente no sabemos si va a haber mundial o no, estamos en ese mismo punto otra vez, pero especialmente para seguir compartiendo con la gente que está interesada en esto, que quiere seguir adelante y por eso pues no está de más decir que estamos tremendamente agradecidos con el espacio en este evento hoy. Y bueno, volviendo un poco a los retos, especialmente en relación con la pandemia, creo que los dos estábamos acostumbrados a ser un equipo muy comprometido a las competencias y a trabajar muy duro. De repente teníamos sesiones de 6 horas diarias por periodos, o teníamos 3 debates al día, o leíamos una gran cantidad de artículos al día. Y obviamente los efectos negativos de la pandemia en relación a bienestar psicológico y bienestar emocional afectaron significativamente la forma en la que nos preparábamos. Creo que sí había momentos en los que de repente por una semana como alguno de los dos o ninguno de los dos sentía que podía concentrarse, que podía leer algún artículo, que podía estar en un debate. Creo que los niveles de concentración también han sido como significativamente afectados en relación a todo lo que está pasando. Entonces, sí fue un reto muy duro lidiar con todo lo que estábamos sintiendo en ese momento y entender la importancia del mundial en relación a la pandemia, porque creo que muchas veces era como todo esto está pasando en el mundo y nosotros estamos jugando a ser debatientes, pero poco a poco fuimos pues recordando lo importante que esto era para nosotros, lo mucho que nos ayudaba de forma psicológica, lo mucho que nos ayudaba al desarrollo personal y hasta cierto sentido llegó a ser la actividad que le daba un poco de orden a nuestra vida, porque era como otra vez tener una agenda, otra vez tener como un cierto rigor en las actividades y creo que por lo menos personalmente fue algo que me ayudó a retomar el orden en mi vida después de cómo había sido afectada disruptivamente por la pandemia. Entonces, sí agregó una capa nueva de retos y obstáculos, pero creo que al final, a la vez, también fue esta actividad como una forma de poder lidiar con todo lo que estaba pasando y al final creo que ya nos hemos adaptado a vivir en estas condiciones y a debatir en estas condiciones. Y en relación como a la competencia, pues creo que como cualquier actividad competitiva de rigor a nivel mundial, tenía muchísimos retos, porque obviamente no es lo mismo debatir cuando estás con tu sociedad de debate o con tus amigos a cuando estás como en el mundial. Entonces sí tuvimos que desarrollar muchas habilidades en relación a cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con la competitividad, cómo lidiar con la frustración de perder, cómo lidiar con el estar constantemente ganando, sin no permitir que eso hiciera que estuviéramos muy confiados o que se nos subieran los humos. Como todos estos son dimensiones de una actividad pedagógica que cuando se vuelve extremadamente competitiva, tienes que lidiar y nunca estás como preparado para lidiar con ellas. Entonces también es una dimensión del aprendizaje que fue bastante importante para nosotros. Y también sobre ese punto, creo que algo que fue muy relevante, pues fue sobre todo como contar con nosotros como equipo, porque muchas veces situaciones estresantes a las que uno u otro estaba más expuesto, pues hay que tener comprensión, hay que tener paciencia. Y creo que en cualquier actividad en equipo eso es fundamental, pero sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de espacios académicos como la Ibero que requieren y necesitan de cooperación y colaboración entre todas las personas que comparten espacios, creo que es muy importante poder hacer eso. Particularmente creo que hubo algunos momentos donde sentimos mucho estrés y creo que esta cooperación y esta paciencia entre cada uno de nosotros fue fundamental, especialmente en un entorno donde ya el estrés se acumula a cada correo que te mandan tus maestros, con cada lectura que tienes que volver a hacer, con cada archivo digital que vuelves a descargar. Entonces, creo que eso fue bastante importante para nosotros. Al final, algo también como relevante fue que al ser un evento digital que originalmente se lleva a cabo de manera presencial, tuvieron el acierto de tratar de replicar algunas de las actividades que se hubieran realizado de manera presencial. Por ejemplo, suele haber en cada edición del Mundial algo que se llama la Noche de los Países, donde la invitación es que quienes participan lleven algo representativo de su país. Por ejemplo, nosotros que llevamos, siempre solíamos llevar como tequila
o dulces o algo de comida. Y la idea es que compartas con gente de otros países un poquito de dónde vienes, pero también que tú vayas caminando por los stands y vayas conociendo poco a poco, no sé, los dulces estos de mora en Perú o los chocolates venezolanos o también, no sé, algún licor chileno que por ahí nos dieron a probar alguna vez. Y claro que esto ahora era algo que no se podía hacer, entonces este mundial, a diferencia del resto de torneos virtuales que se habían realizado en el año, tuvo un aspecto social sumamente importante donde al final de las rondas que había en el día, invitaban a los participantes a unirse a ciertas actividades, donde el chiste era conocernos un poquito más, sobre todo con personas que no estamos teniendo tanto contacto. Y creo que es ese como sentido humano, pero también como que esa interacción con personas que no conoces, que nunca has visto y que implica un poco también de vulnerabilidad, fue algo pues que nos hizo sentir muy acogidos y que de alguna manera forma parte de las buenas prácticas que se están promoviendo también para hacer un poco más agradable la digitalidad. Creo que juntando eso, para nosotros fue también sumamente relevante poder contar con ciertas redes de amigos que precisamente estaban compitiendo en el Mundial y que pese a que, digamos, la lógica competitiva nos dice o ganan ellos o ganas tú y la invitación entonces es todos contra todos con todo lo que tenemos. Y eso es un poco cierto al final del día. También lo cierto con este grupo de amigos que teníamos era que siempre había un espacio para platicar, siempre había un espacio para poder relajarnos y eso particularmente para enfrentar los retos de una experiencia competitiva en la digitalidad tras un año sumamente fuerte, pues fue bastante importante porque pues lo que para nosotros significaba poder competir una vez más en el Mundial era no solamente una meta más, sino un sueño muy importante. Obviamente que un mundial de debate no suena tan relevante como un mundial de fútbol o un mundial de ajedrez o no sé, el Super Bowl, pero es la actividad que a nosotros nos gusta y por eso es que dentro de este círculo para nosotros se vuelve tremendamente relevante. Si yo hubiera cumplido mi sueño de ser futbolista, pues probablemente el mundial de fútbol sería el relevante. Pero en ese sentido... ¿Nos podrían hablar un poquito más acerca de el formato de los debates, el formato, los tiempos, los temas y cómo se armaban los equipos y cómo se enfrentaban? Sí, claro. El formato se llama de Parlamento Británico precisamente porque está inspirado en el Parlamento de Reino Unido, en el sentido en que hay dos lados, el que es gobierno y el que es el partido opositor, y esto es lo que representa gobierno y oposición. Esto no significa que siempre sean mociones relacionadas al gobierno británico o que siempre la lógica sea como eres el gobierno. Hay veces que, aunque tu nombre de equipo sea gobierno, eres el movimiento feminista o eres el gobierno de México o eres un actor como Donald Trump. En ese sentido, hay dos lados del debate, pero hay cuatro cámaras. Normalmente, bueno, siempre está primer gobierno, segundo gobierno, primera oposición, segunda oposición. Esto implica que compites con otro equipo que está defendiendo o está en oposición a lo mismo que tú y tienes que defender u oponer al mismo tema, pero de una mejor forma que el otro equipo. Entonces, como hay cuatro equipos en el debate y los equipos están conformados por 2 personas, hay 8 personas en cada debate. Las posiciones son aleatorias, o sea, hay un software que define quién es primer gobierno, quién es primera oposición, quién es segundo gobierno, quién es segunda oposición, aunque la lógica de los torneos sí es que tienes que hacer ciertas posiciones X número de veces, como para garantizar justicia en el debate. Cada persona tiene 7 minutos para presentar su discurso. De esos 7 minutos, 5 están protegidos, 5 se permite que las personas hagan puntos de información, 2 están protegidos y los puntos de información son solicitados. Esto significa que tú puedes decidir rechazar los puntos de información y si los aceptas, la otra persona tiene 15 segundos para preguntarte algo, hacer un comentario, denunciar una falla en la estrategia o lo que sea que quieran hacer con ese tiempo. A ver, ¿te puedes detener un poquito, Marcela, en eso de los puntos de información? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, sí, justo esta pregunta que nos acabas de hacer, Patricia, es como la parte donde siempre todo el mundo nos detiene, nuestros papás, nuestros amigos, toda la gente ajena a debates, donde empiezan a surgir las preguntas de, a ver, ¿qué demonios es lo que ustedes hacen cuando se encierran en estos salones en las universidades? Los puntos de información son básicamente preguntas que tú le diriges a la persona que está presentando su discurso en ese momento y puede ser con múltiples propósitos. Uno de los más recurrentes es evidenciarle al panel de jueces que la persona que está hablando está incurriendo en alguna falla argumentativa, que está cometiendo un error. También genuinamente puedes preguntarle algunas cosas que no quedan claras para que el debate se dé de una forma menos confusa, o incluso hay equipos que en algunos debates particulares pueden ir adelantando el contenido que ellos van a presentar en su discurso para que empiece a haber respuestas y para que se empiece a tomar en cuenta su discurso. Al final, un poco la idea de esto es replicar lo que ocurre en el Parlamento británico, tal cual como su nombre lo indica, donde es usual que a quien esté presentando alguna moción de reforma de ley o alguna política pública, directamente quienes están en los espacios deliberativos le pueden hacer una interpelación, le pueden interrumpir, y lo que se esperaría del orador es una respuesta inmediata, concreta y directa a la pregunta que se le está planteando. Es parte, pues, de la cultura de debate y discusión que existe en estos países, especialmente de habla anglosajona, y el formato, en este caso, lo replica en un nivel competitivo. Entonces, lo que tú haces con los puntos de información es tratar de sacar alguna ventaja estratégica respecto al equipo con el que estás debatiendo, y lo usual es que en cada discurso se suelan aceptar entre 1 y 2 puntos de información o preguntas. No hay un límite como tal, pero claro que como tienes 7 minutos para dar tu discurso, el tiempo se vuelve un recurso escaso, tienes que administrarlo bien. Entonces lo usual es que se acepte un punto de información por cada persona. Y pues eso es algo que también se considera dentro de las evaluaciones del panel de jueces a lo que está ocurriendo en el debate, ¿no? ¿Cómo interactuaste tú con estos puntos de información? ¿Qué tipo de contenido presentaste? Si es que tenías oportunidad de incorporarlo en tu discurso o sembraba algunas dudas razonables sobre lo que están diciendo. Entonces, lo interesante de los puntos de información es que inmediatamente en la parte en la que estás presentando tu discurso, te ves desafiado por alguien con quien estás compitiendo y se espera que haya una rapidez de respuesta. Entonces, intelectualmente eso le pone un reto de bastante complejidad, no solamente por la respuesta que tienes que dar, sino también cuando tú estás formulando la pregunta, de asegurarte que tu pregunta es incisiva, es precisa, es además una pregunta que puedes hacer en un tiempo máximo de 15 segundos, es decir, implica un esfuerzo muy grande de velocidad y agilidad mental, y es una de las partes también fundamentales de este sistema o formato de debate parlamentario británico. Entonces, pues bueno, puedes seguir con tu explicación. No sé si pudieran Marcela y Tito compartirnos cuáles son los temas que les tocaron a ustedes, si los temas se eligen o cómo los organizan, y en cuanto a los temas, la importancia de los cuestionamientos sobre los temas. Ok. Nosotros no sabemos cuáles van a ser los temas de los debates hasta 15 minutos antes de que empiece el mismo, y tenemos 15 minutos para preparar. Los temas, en ese sentido, para los debatientes son completamente aleatorios, aunque puedes suponer cierto tipo de temas que probablemente va a haber. Por ejemplo, nosotros creíamos que podía preguntarse algo en relación a la censura de redes sociales, a jefes de Estado por lo que estaba sucediendo en Twitter con Trump. Creíamos que era un tema de importancia y veíamos como posibilidad de que ese tema se abordara. Entonces eso nos invitaba a estudiar más sobre el tema, pero podía no pasar, y de hecho no pasó. Entonces, cuando hay ciertas situaciones de interés internacional, especialmente en torneos internacionales, te ves invitado a informarte más al respecto, pero nunca sabes 100% que eso va a ser lo que va a pasar.
Los equipos académicos tratan de tener una diversidad importante en relación a los temas. Por ejemplo, si tienen una moción sobre movimientos feministas, probablemente entonces no tengan una sobre, no sé, diferentes corrientes del feminismo. Probablemente también traten de tener algo sobre relaciones internacionales, algo sobre ciencia y tecnología, algo sobre arte. En ese sentido, se trata de que en un torneo se cubran diferentes aristas de temas de relevancia, principalmente porque la gente que participa en los torneos tiende a ser de diferentes contextos, no solo de diferentes países, sino también de diferentes áreas de estudio. Los temas de los que nos tocaron, creo que Tito se acuerda más porque yo tengo una memoria muy, muy mala. Entonces, no sé si quieres hablar de algunos. Bueno, pues generalmente los temas de los que se acuerda más fácilmente cada quien son los temas que más trabajo le costaron durante el torneo. Entonces, particularmente de los que más me acuerdo, hubo uno en cuartos de final, sobre si se debía conformar una coalición electoral con todos los partidos de oposición para hacerle frente al gobierno de Jair Bolsonaro en las próximas elecciones. Hubo uno también sobre si las religiones que así lo consideren, que por ejemplo, pueden darle la posibilidad a los enfermos terminales de arrepentirse en el último momento de su vida, si eso debía seguir siendo una opción o era una opción quizás injusta porque el resto de su vida no lo hicieron. También un poco más accesibles, uno de los temas que más disfrutamos fue sobre si la justicia ambiental debía ser parte central de los movimientos feministas. Hubo una también sobre si las relaciones de tipo amistosas y románticas debían aspirarse a ser únicamente temporales, sino de larga duración o permanentes. Entonces, el desafío aquí va en dos sentidos. Uno, asegurarte que como alguien que aspira a competir a un alto nivel, puedas tener la mayor cantidad de conocimiento disponible en el momento en el que se anuncian los temas, porque tienes solo 15 minutos y, por ejemplo, la norma es que no puedes tener acceso a ningún tipo de información adicional a la que ya sabes o a la que tienes impresa en ese momento. En los torneos presenciales, si es que alguien te atrapa con el celular, no hay ninguna duda, no te preguntan si le estabas escribiendo a tu mamá o si tienes una llamada importante del trabajo, hay una sanción y generalmente esas sanciones que te expulsan del torneo, por lo tanto ya no puedes competir. Lo ideal es que con lo que tengas, con lo que sabes, hagas tus argumentos y claro que eso te pone en un problema grave cuando no tienes mucho conocimiento de la moción o del tema o cuando es un tema como sumamente complejo. Entonces, ese es el primer desafío. Pero dos, también el desafío es que a pesar de lo que pudiera parecer, en este formato de debate no necesariamente gana el equipo que más sabe o el que mejor argumenta, sino el que tiene la mejor estrategia para responder al tema planteado. Entonces, tienes que hacer uso de información que muchas veces en estos contextos es escasa o no es de la calidad que tú quisieras saber, ¿no? Porque, por ejemplo, si sale algo de arquitectura o algo de arte, no es uno de los campos de estudio en los que yo me especializo. Entonces, probablemente recurro a Marcela, pero si es que Marcela tampoco se especializa en esos temas, estamos en un problema grave y tenemos que recurrir a la información que sabemos y construir una estrategia más o menos sólida y consistente para tratar de ganar el debate. Entonces, es un poco como que el reto exclusivo de este formato y la dificultad. Entonces, ahora súmale espacios altamente competitivos como un mundial donde lo que tú esperarías es que los equipos saben un poquito de todo o al menos lo suficiente para poder debatir y dar discursos de 7 minutos, pues se vuelve un reto interesante, pero vaya, también es algo que personalmente, y creo que hablo por los dos, disfrutamos mucho y nos motiva también a seguir preparándonos, a seguir trabajando y sobre todo pues a seguir aprendiendo de todos los espacios que podamos tener a nuestro alcance. Muy interesante, Tito, Marcela, muchas gracias por compartir todo esto. ¿Nos podrían dar, no sé, algún ejemplo de algo memorable, como por ejemplo que tenga que ver con un tema que les pareció para ustedes como especialmente difícil y que luego ustedes hayan preparado ciertos argumentos
cómo prepararon sus argumentos, cómo los dijeron, porque luego no coincide cómo lo preparas y cómo lo dices, y el impacto que tuvo en los adversarios, si los adversarios pudieron responder a esto y cómo fue que respondieron. No sé, un ejemplo de este tipo que nos permitiera apreciar el valor de la argumentación. Sí, el ejemplo que más recuerdo de este tipo de situaciones en realidad no es del Mundial, pero para mí es un ejemplo que ilustra la más grande dificultad que yo tengo, que es cuando me toca defender o estar en contra de algo en lo que yo creo firmemente. Creo que cuando me piden que esté defendiendo algo que es contrario a mis convicciones, es cuando yo me encuentro en un reto significativo. Y esto es particularmente difícil para mí cuando son mociones sobre género, porque pues no solo es como en lo que me especializo profesional y académicamente, sino es algo que personalmente es muy relevante para mí. Y la moción en particular que viene a mi mente es una que presentaba dos tipos de personajes en las historias para niños, y unos eran personajes aspiracionales, que son personajes con los que los niños no pueden necesariamente conectar, pero son lo que aspirarían a ser. Y otros son los personajes relacionales, que son personajes con los que los niños pueden conectar y en los que se ven representados. Y desafortunadamente a nosotros nos tocaba hablar sobre o defender a los personajes aspiracionales, que personalmente para mí era un reto porque yo pensaba en, por ejemplo, como de niña todas las princesas eran blancas y yo no me quería disfrazar de ninguna niña porque me decían que no me parecía ninguna porque pues yo soy morena. Entonces, este tipo de personajes a mí me causan mucho choque porque creo que la identificación y el reconocimiento es fundamental cuando somos niños. Entonces, en esa emoción en particular, probablemente lloré en los primeros minutos de preparación por el nivel de frustración que tenía y más porque sentía que tenía que hablar de algo con lo que desafortunadamente estaba muy en contra. Nuestra estrategia en ese tipo de emociones es que Tito hace mucho grounding, como preguntarme por qué estoy tan en contra de algo o preguntarme por qué defiendo esto para poder ver cuál puede ser el caso de la otra persona para hacer cierto tipo de argumentación. Y al final la estrategia que tuvimos fue que en vez de defender un caso que nosotros creíamos que no era feminista y que iba en contra de nuestros ideales, le dimos la vuelta. Entonces, al final lo que explicamos es que cuando eres niña, particularmente, porque nuestro caso tenía muchos ejemplos sobre género, si tú te relacionas con los personajes, probablemente los personajes van a seguir muchas tendencias que son problemáticas. Por ejemplo, cosas con las que tú te puedes relacionar es tú nunca le contestarías a tus papás o tú nunca les dirías a tus papás que lo que ellos creen está mal. En ese sentido, el personaje de Valiente o de Brave es un personaje aspiracional y no relacional, porque ninguna niña pensaría en cuestionar lo que su papá dice, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si nosotros tenemos personajes aspiracionales, nos enseñan cosas que podemos cambiar de nosotros mismos, nos enseñan a cuestionar el status quo, a retar las normas, y eso es algo que pues de niño tú no aprendes, porque de niño como lo que te enseñan es a seguir las reglas. Entonces, ese es un caso que a mí me gusta mucho porque pudimos darle la vuelta a algo que nosotros creíamos que nos iba a hacer ir contra nuestros ideales y al final no fuimos contra nuestros ideales. Nos sentimos cómodos con nuestro caso y además ganamos el debate. Entonces, creo que para mí es un ejemplo muy, muy lindo de estas dificultades en las mociones y en los tiempos de preparación y cómo lidiar con ellas. No sé si tú quieres decir otra. Pues en relación a lo que dice Marcela, hay un segundo tipo de temas con los cuales tenemos problemas significativos a la hora de abordarlos y poder dar discursos. Y es un poco primero reconocer una cosa, que las personas que están en los equipos académicos, que son las que ponen los temas que vamos a estar debatiendo en los torneos, también están en un proceso constante de aprendizaje, no solamente sobre el mundo que los rodea, sino también sobre el mundo que está dentro de ellos, ¿no? De sus ideas, de sus prejuicios, de sus estereotipos. Entonces, hay ocasiones donde estos equipos académicos plantean temas que para ellos tienen todo el sentido del mundo y que les han dedicado trabajo, dedicación, eso me queda claro, pero que son problemáticos en muchos niveles. Recién el fin de semana tuvimos un torneo organizado por una universidad de Perú y un tema que salió era sobre si México debía aceptar o no la política migratoria de Donald Trump y replicarla.
Entonces, de inicio esto a nosotros nos pareció problemático por muchas razones, particularmente porque es una política con la que ambos estamos abiertamente en contra, pero que también las cosas que hemos visto que ha comenzado a hacer el gobierno mexicano no solamente son violatorias de derechos humanos, sino además son tremendamente violentas y agresivas contra personas que simplemente están buscando una mejora en su situación de vida. Entonces, ponernos a discutir sobre algo que objetivamente creemos que está mal, siempre es un reto adicional. Ya no solamente es una postura con la que estamos en contra y que podría haber personas que estarían de acuerdo, pero en esta situación era un tema con la que todas las personas que estábamos en ese debate, al menos yo siento, estábamos totalmente en contra, y eso hace que sea muy difícil poder debatir este tipo de situaciones. La estrategia es la misma que presentó Marcela, tratar de encontrar ese pequeño hueco donde podríamos quizás estar a favor de algún detalle y defendernos desde ahí, pero claro que es un reto significativamente difícil. Un segundo o tercer reto más bien es como un poco ya lo que Marcela anunciaba de cuando no tenemos suficiente conocimiento de estos temas. Yo me acuerdo mucho un torneo, creo que fue nuestro segundo torneo, era el premundial de Chile hace 3 años, y hubo una moción que era sobre si apoyaríamos la implementación de sanciones económicas a Myanmar por la situación de los rohingyas. Y bueno, en ese momento no era muy conocida la situación de los rohingyas, este genocidio que se está cometiendo en este país, y era algo de lo que al menos nosotros dos no teníamos ningún tipo de conocimiento específico. Entonces, eso te pone un desafío mayor, ¿no? Porque tienes que hacer uso del conocimiento que tienes a tu alcance. Marcela sabe muy bien cómo funcionan las sanciones comerciales, las sanciones económicas, por qué habría necesidad de imponer este tipo de sanciones a países para presionarlos a hacer A o B. Yo sabía poco menos que eso, entonces me apoyé mucho en ella, pero es uno de los retos que tenemos, ¿no? Ya después de ese tema que fue muy sonado porque precisamente era un tema desconocido, sí les aseguro una cosa, nadie en debate en español carece de información sobre qué es un Rohingya y qué está pasando en Birmania, pero un poco se trata de eso, ¿no? También que te expones a temas de los que probablemente no sabes y no pasa nada, te va a tocar un poco de frustración un rato y quizás aguantarte un cuarto o un tercer lugar, pero lo importante es que regreses a tu casa, te pongas a investigar, te pongas a profundizar tu conocimiento y digas, bueno, está bien, la siguiente ocasión que me toque debatir de esto, ya estoy preparado y ya no me va a sacar una sorpresa de mal gusto. Entonces, creo que estos podrían ser los 3 principales retos con los que nos enfrentamos comúnmente a la hora de abordar temas. Y pues el punto es seguir trabajando para estar listos para lo que venga. Gracias, Tito. Marcela, una cuestión más, bueno, más bien 2. Por un lado, este asunto de defender la postura con la que tú no estás de acuerdo. ¿Qué valor tiene hacer eso? ¿Por qué eso puede ser algo que debe practicarse? Es decir, ejercitarse en tratar de defender posturas que van en contra de tu criterio. Y la otra pregunta tendría que ver con esta parte de los debates. ¿Qué es más importante? ¿Conocimientos o el manejo de pues, recursos retóricos? Ok, yo creo que la primera es una pregunta súper importante porque aunque es un reto personal y te lleva a niveles muy fuertes de frustración a veces defender algo en lo que no necesariamente crees o estar en contra de lo que sí crees, es un ejercicio extremadamente valioso. Creo que los equipos de adjudicación no tienden a pedir que las personas defiendan posturas problemáticas, es decir, nunca tendrías que estar en contra de derechos fundamentales, derechos humanos. Tiende a ser más bien cierto tipo de posturas en las que hay más nivel de tensión y particularmente se toma en cuenta que somos
un circuito que es, pues, significativamente progresista, entonces ese tipo de cuestiones se toman en cuenta. Pero la verdad es que te ayuda mucho a retar tus prejuicios sobre otro tipo de posturas y a genuinamente pensar en cuál es la estructura lógica de pensamiento que lleva a las personas a pensar como piensan o a defender lo que piensan. Y en ese sentido creo que te permite ver que no necesariamente es porque las otras personas sean malas o porque las otras personas sean ignorantes o porque las otras personas tengan puntos de vista problemáticos. Entonces creo que te permite entender un poco el por qué piensan como piensan, pero creo que definitivamente también es una estrategia, una experiencia súper útil para después, como en la vida real, argumentar contra ellos, porque ya sabes cuál es el proceso lógico que siguen. Entonces, claramente es mucho más fácil atacar un razonamiento lógico cuando lo conoces, porque has estado precisamente expuesto a ese proceso. Entonces, personalmente yo sí creo que me ha ayudado muchas veces a entender otras formas de pensar, muchas veces a adoptar cierto tipo de formas de pensar, porque obviamente reconocemos que somos personas que estamos en construcción y de construcción constantemente, y sí creo que hemos podido aprender mucho de opiniones o puntos de vista que a lo mejor no necesariamente valorábamos antes. Entonces, sí creo que es algo extremadamente benéfico y que si no es en este tipo de ejercicios, normalmente no estamos expuestos a estos procesos. No sé si quieres contestar la primera y luego voy a la segunda. ¿Sí? Bueno, es un poco curioso porque en debate suelo ir después de Marcela y siempre es difícil poder añadir algo a lo que ella haya dicho. Pero yo creo que esto es importante también un poco porque en teoría, y digo en teoría aquí hay varios compañeros de mi licenciatura en ciencia política y hemos tenido discusiones sobre este tema prácticamente en cada clase sobre ¿qué tan democráticas son las democracias, especialmente una como la mexicana o las latinoamericanas en general? Pero creo que uno de los valores fundamentales cuando hablamos de la consolidación de una democracia es precisamente el qué tanto puedo identificarme con posturas con las que no estoy de acuerdo para poder encontrar los puntos en común y construir mejores soluciones a problemas que, aunque los interpretamos de manera diferente, nos están afectando por igual, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es algo que a mí me fascina en lo particular de hacer debate y en especial este formato que es una réplica de la cultura de discusión y deliberación, parlamentos abiertos del mundo anglosajón, el más representativo evidentemente el de Reino Unido. Y la idea y la intención y un poco quizás hasta la ingenuidad, al menos mía, es que si seguimos impulsando este tipo de ejercicios en universidades no solo privadas, sino también públicas, vamos a tener en el largo plazo, pero espero que sea un poquito antes que eso, ciudadanos con la capacidad analítica de construir y destruir argumentos que cuando se convierten en políticas públicas tienen un efecto a veces positivo, a veces negativo en la vida de las personas, pero también con la capacidad analítica de reconocer cuando una idea es igualmente válida que la de nosotros, a pesar de que tenga razonamientos o justificaciones diferentes. Creo que una sociedad democrática no puede ser entendida como tal si es que no tiene primero este componente de tolerancia y de tolerancia activa, que no solamente sea te soporto porque eres diferente, sino más activa de te entiendo y precisamente porque eres diferente reconozco la importancia de que tengas un espacio para formular estas ideas. Creo que es un poquito como el punto romántico de debate como competencia académica, pero también es parte de la motivación y de por qué creemos que esto no solamente se queda dentro de las aulas cuando vamos a torneos, sino que tiene efectivamente una incidencia dentro de la vida pública. Y pues no esperamos que la gente que compite en torneos de debate vaya y compita luego en elecciones o en procesos electorales. De hecho, no es lo común, porque debate tiene perfiles de todo tipo. Tenemos amigos que son ingenieros, que son químicos. Lucía Arce, que es mexicana, pero que además es la mejor debatiente de Europa en inglés, lo cual ya es suficiente orgullo y mucho que presumir. Ella estudia algo relacionado con química y con biología. Entonces, lo que esperamos más bien es que este tipo de cosas se repliquen a todo tipo de espacios, en todo tipo de profesiones,
y que podamos ser un poquito más democráticos a partir de ser un poquito mejor personas, entendiendo situaciones con las que no estamos expuestos de manera cotidiana y con las que podríamos estar en desacuerdo. Entonces, es lo que yo respondería sobre la pregunta 1. Vamos con la segunda. Pues, o sea, de la 2 creo que es importante aclarar que en debate parlamentario se hace un esfuerzo muy grande porque la forma en la que dices las cosas no sea lo predominante. Es decir, a diferencia de otras formas de debate o de presentación oral, el cómo hablas se busca que no afecte, precisamente porque se entiende que a veces valoramos cierto tipo de cosas por razones problemáticas. Por ejemplo, la seguridad con la que dices tiene mucho que ver con patrones de lo que consideramos correcto. O, por ejemplo, la fluidez con la que hablas a veces tiene que ver con tu personalidad o con impedimentos que tienes. Por ejemplo, las personas tartamudas se ven significativamente afectadas cuando valoramos mucho la forma. Entonces, debate parlamentario siempre trata de priorizar el fondo, aunque se entiende que el tono de voz y la presencia que tienes pueden ayudar a que seas más convincente, no se valora, por ejemplo, en puntos. En ese sentido, creo que también es importante decir que debate parlamentario trata de entender a los jueces como votante informado por medio, que es un concepto bastante extraño, pero lo que se trata de decir es, son personas que están interesadas en lo que sucede en el mundo, que leen constantemente periódicos, pero que no tienen que ser especialistas en algún tema específico. En ese sentido, a veces tener mucha información o mucho conocimiento sobre un tema puede jugar en contra tuya. Por ejemplo, si hay una moción sobre género y yo empiezo a dar conceptos súper especializados de género, es muy poco probable que los jueces puedan seguirme. Y de hecho eso nos pasó en una final este fin de semana que perdimos, porque era una moción sobre la bolsa, inversiones, sobre el funcionamiento de Wall Street, y teníamos un nivel de conocimiento que nos fue bastante difícil aterrizar para que las personas, los jueces y el debate lo pudieran seguir. Entonces, en ese sentido, el grado de complejidad de nuestro caso, en vez de jugar a nuestra favor, nos jugó en contra. Entonces, sí es un reto a veces porque no es solo tener información, es poder presentar la información de forma, uno, en que sean argumentos y no solo estés dando conocimiento específico, y dos, que una persona que no necesariamente tiene un alto nivel de conocimiento pueda entender y pueda digerir. Entonces, sí, muchas veces las personas que tienen más recursos retóricos terminan ganando los debates porque hacen a lo mejor no un caso tan complejo y tan especializado, pero sí un caso muy accesible y muy convincente, que a veces dices como, bueno, este caso es completamente incorrecto de acuerdo con los hechos, pero la gente lo creyó y por eso ganó el debate. En ese sentido, cosas como estructuras argumentativas, formatos de argumentación como Arel, que es el que yo uso y a mí me encanta, te ayudan mucho más a ganar debates que conocimiento especializado. Justamente sobre eso, creo que o sea, la respuesta va como en dos sentidos, como competitivamente lo que nosotros aspiramos porque creemos que es el tipo de acciones que se traducen en mayor cantidad de puntos y por lo tanto mayor cantidad de posibilidades de ganar, es aspirar a ser oradores completos en el mayor sentido, que no solamente podamos entregar un discurso que sea estéticamente agradable y que sea fácilmente seguir, sino que también tenga la cantidad suficiente de conocimiento y explicado de una manera accesible para que sea, digamos, un poquito lo mejor de los dos mundos. La forma en la que yo trato de evaluar si es que lo estoy logrando es como pensar hipotéticamente que estoy dándole este discurso a mis papás que no tienen conocimiento específico sobre los temas que generalmente estamos discutiendo en debate, pero que tienen algo de información general sobre estos temas. Y si estoy sintiendo de repente que mis papás me están viendo con una cara profunda de desaprobación, de no entendemos para qué te mandamos a la universidad para que nos hables de esta forma, es que yo entiendo que a lo mejor mi discurso está fallando en estas cosas. Y es la segunda parte de la respuesta, ¿no? Que el punto también de hacer debate es que no nos metamos, por ejemplo, a replicar problemas, por ejemplo, de la academia, de presentar trabajos de investigación en un lenguaje que sea inaccesible para las personas para las cuales debería estar accesible este tipo de trabajos. Entonces, un poco creo que también el compromiso y la responsabilidad que al menos nosotros dos sentimos es que nuestros discursos sean accesibles a personas
a las cuales de repente esta información no les es tan accesible, ya sea porque estudian una cosa radicalmente diferente a lo que nosotros estudiamos o simplemente porque es algo que nosotros hemos estudiado con algo de profundidad para debatir y que por lo tanto manejamos relativamente bien. Es de hecho bastante común y es una de las buenas prácticas que hay dentro del circuito de debate, que tú te metas a buscar videos en internet para ver qué es lo que han dicho sobre un tema en específico del cual tú no tienes conocimiento. Por ejemplo, estuvimos nosotros trabajando antes del Mundial con temas relativos a debates sobre sentimientos, sobre emociones, porque son temas que nos son sumamente difíciles. Y lo que hacíamos era ver debates de personas que sabíamos que probablemente lo habían hecho bien o que tienen como buena experiencia y buena reputación en esos temas. Entonces, nosotros intentamos replicar algunos de los razonamientos de esas personas, tratar de incorporarlos. Y también es bastante común que de repente alguien nos escriba y nos diga, oye, pues vi tu debate en este torneo sobre este tema y lo que dijiste me pareció interesante o aprendí mucho, no sé, a veces nos piden como fuentes de información sobre lo que sabemos de estos temas. Entonces también un poco se trata de eso, ¿no? De ser como que un poco el balance perfecto entre un discurso agradable y un discurso que tenga material de fondo. Es la analogía que de repente hacemos cuando damos talleres a debatientes que van empezando es, tú lo que esperas es que tu discurso sea lo equivalente a un regalo de Navidad, que no solamente en el empaque sea vistoso y que digamos como que sea el que te llama curiosidad para ver qué es lo que hay dentro, sino que cuando abres ese empaque, efectivamente hay un buen regalo, hay algo que vale la pena. Entonces, muchas veces lo que ocurre es justo que dice Marcela, que hay discursos que estéticamente son buenos, pero cuando entras a ver qué es lo que contienen esos discursos, no tienen mucho. Y es una prueba que de repente, pues, no puedes evitar porque alguien te está evaluando en ese mismo momento y que probablemente si intentas convencer sin material como profundo, se van a dar cuenta de eso y pues se va a ver reflejado en tus resultados. Ok, muchísimas gracias, Tito, Marcela. Yo en este momento creo que ya es hora de que abramos espacio para nuestro auditorio. Quiero pedirles a todos, a todas, que si quieren plantear alguna pregunta para Tito, para Marcela, levanten su manita su mano electrónica y yo les voy a ir dando la palabra. Entonces, no sé si hay alguien del auditorio que en este momento quiera plantear alguna pregunta específica. Sí, tenemos aquí a Ricardo Velázquez. Los demás mientras piensan, nosotros escuchamos a Ricardo. Adelante. Sí, hola, muchas gracias. Yo soy Ricardo, soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y primero quisiera felicitar a Tito y Marcela, ¿no? Por este logro. Y después tendría yo una pregunta, ya un poco lo abordaron, pero si a ustedes les pidieran que le dieran algún consejo a los actores políticos de este país sobre cómo construir un mejor diálogo, ¿qué más les podrían decir? Sobre todo, a ver, considerando que Marcela acaba de terminar la maestría en Inglaterra, ¿no? En donde dicen ustedes, existe una larga tradición de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, su experiencia en estos eventos y además, estando ahí, habiendo estado ahí cerca de la experiencia británica, ¿no? ¿Qué le podríamos recomendar aquí a los políticos y a los funcionarios públicos y a los actores políticos en general de este país? ¿Cómo dialogar mejor? Yo creo que uno de los principales problemas que veo, por ejemplo, en los debates, en las campañas o en los diálogos entre candidatos, es que precisamente nunca hay un involucramiento, que en debate le decimos engagement, con el contenido de las otras personas. Creo que realmente lo que pasa es que hay respuestas preparadas a
posiciones preconcebidos de las otras personas y genuinamente nunca se escucha lo que la otra persona diciendo, la otra persona está diciendo, por qué lo está diciendo, y creo que tampoco se reconoce el valor de lo que pueden estar proponiendo. En debate hay un ejercicio que nosotros hacemos que tiene que ver con, por ejemplo, el reconocimiento de un trade-off, que es decir, entiendo que tienes estos elementos positivos, pero hay cierto tipo de elementos negativos y en la ponderación pesan más los negativos. Creo que uno de los problemas más importantes es que nunca hay un reconocimiento de que algo que dicen está bien, como es la oposición o como es el otro partido o como es mi contrincante, todo lo que dicen está mal. Y eso no pasa en realidad, como creo que todas las propuestas tienen puntos buenos, tienen puntos malos, y el reconocer que hay ciertos factores positivos o ciertas propuestas que pueden ser buenas es un ejercicio súper importante y que genuinamente nos llevaría a tener mejores discusiones, mejores conversaciones, mejores debates. Entonces, son dos cosas. Uno, verdaderamente escuchar lo que están diciendo e involucrarse con lo que están diciendo. Y dos, reconocer lo bueno, aunque podamos también hacer un énfasis o un reconocimiento de lo malo. Bueno, curiosamente, los mundos oscuros del debate me llevaron a los mundos aún más oscuros de la consultoría política y me ha tocado lidiar con este tipo de situaciones cotidianamente. Yo lo que más creo que hace falta en la discusión pública y en la elaboración de discursos es una mayor atención a la evidencia empírica disponible que hay sobre la formulación, diseño e implementación de políticas públicas. Es bastante común que haya muchos lugares como clichés en los discursos donde hay muchos problemas que nosotros en debate llamamos sobre impactos, que es cuando, por ejemplo, encontramos un argumento que nos dice que se van a solucionar todos los problemas del mundo y que todo va a ser muy bueno a partir de que se implementa una política dada. Eso en debate lo castigamos muchísimo y en la vida real, en la vida política es algo que se castiga poco y que de hecho la espera y la expectativa de hacer este tipo de afirmaciones es que en realidad son recompensadas electoralmente o a lo mejor con el ascenso político, etcétera. Entonces creo que eso también. Lo segundo es la factibilidad de que lo que dices efectivamente puede llegar a ocurrir, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, en el análisis de políticas de seguridad, que si tú incrementas el tipo de calibre que tienen los guardias o los policías, probablemente el narcotráfico se va a extinguir y pues puede ser que haya algunos puntos positivos de eso, pero qué tan factible sea que de un hecho A se desprenda un hecho B no queda del todo claro. Creo que eso nos hace tener falsas expectativas y creo que también hasta en un cierto punto es algo que en algunos otros países se pudiera llegar a castigar como el mentirle abiertamente a la ciudadanía sobre este tipo de hechos. Y creo que finalmente una mayor preparación de los políticos a salirse del guión, que es básicamente la situación que nosotros replicamos cotidianamente en debate, poder tener respuestas sólidas pero contundentes sobre temas de los que a lo mejor no nos especializamos, pero sabemos un poquito, y creo que muchas veces estos políticos dependen tremendamente de sus asesores, o cuando no están cerca de ellos o hay una pregunta incómoda, lo normal es o hay preguntas absurdas que tienen respuestas absurdas o hay una evasión bastante clara, por ejemplo, de temas que sí necesitan una respuesta. Entonces, creo que un poco lo que nos pone al final del día debate como actividad competitiva es enfrentarnos al escrutinio de nuestras ideas en un espacio inmediato, porque en cuanto yo termino de dar mi discurso, 30 segundos después va a haber alguien que me va a decir punto por punto en todas las cosas en las que yo me estoy equivocando. Y creo que ese mismo nivel de escrutinio es un escrutinio al que no están acostumbrados los políticos y al que creo que le tienen algo de miedo, con justa razón, pero que debería ser algo más normal y algo más común dentro de la democracia, porque creo que reconocer los errores, reconocer el trade-off del que hablaba Marcela nos hace sólidos competitivamente, pero también creo que ya en un aspecto democrático hace que la construcción de soluciones comunes pueda ser un poco más precisa y un poquito más profunda que
sin esta crítica, sin esta retroalimentación. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí. Ok. Ricardo, otro cuestionamiento que les quieras plantear? No, que me parece, las respuestas me parecen acertadas, precisas y perfectas, y creo que hacia ahí es a donde deberíamos caminar, ¿no? Como dice Marcela, es que se trata del intercambio de ideas, ¿no? Y de asumir que el otro, que aunque pueda pertenecer a otro partido, o inclusive a otra ideología, vamos a tener ideas en común, eventualmente algunas, ¿no? Y a partir de eso construir un mejor diálogo. Creo que eso hay que, no hay que olvidarlo. Sí. Gracias, Ricardo Velázquez. Álvaro Herrera está levantando su mano. Adelante, Álvaro. Hola, felicidades a Marcela y a Tito. Me gustó mucho su presentación. Yo, la verdad, yo solía en prepa debatir también bajo otro formato. Nosotros hacíamos el WSDC, que es, bueno, me imagino que por sus caras lo conocen. Fue una experiencia que yo disfruté muchísimo y me abrió muchas puertas dentro y fuera de la escuela. Y en relación a lo que decían al principio, bueno, como a la mitad de su intervención, sobre cómo el debate te ayuda a construir argumentos de manera que puedas respaldar tus posiciones de tal forma que sea no solo entendible para los demás, sino que también tenga una estructura lógica sólida. Yo en mis años de debate, creo que ya saliendo de la prepa, pues haciendo como un juicio de valor, un recuento de todo lo que aprendí en debate, lo que me di cuenta es que quizás lo más valioso para mí, que podrán o no estar de acuerdo conmigo, es no que me haya ayudado a construir argumentos, que creo que hasta cierto punto eso lo podemos hacer todos, sin importar nuestro nivel de incursión en el mundo del debate y la argumentación formal. Creo que para mí lo más valioso fue que me hubiera ayudado a deconstruir argumentos. Es decir, obviamente estando desde de un lado de la discusión, la practicidad de poder deconstruir un argumento tiene pues la finalidad dentro del debate de poder contraargumentar. Pero hablando de lo que mencionaba Tito y lo que también mencionaba Ricardo ahorita, sobre entender al contrario y de poder ponerte en sus zapatos y poder fomentar un diálogo más decoroso, creo que para mí lo más importante fue esta capacidad que me dio de construir el argumento del contrario y poder ser significativamente más empático frente a las posiciones que posee. Y como decías tú, Marcela, pues hay casos en donde uno puede ser muy sensible frente a lo que uno mismo está argumentando y esta capacidad de construir tus propios argumentos es justo como el mecanismo que utilizas para poder argumentar la posición contraria. Entonces creo que eso para mí fue lo más valioso y fue definitivamente lo que en la carrera me ha ayudado mucho en ciencias políticas a poder escribir lógicamente, a poder entender a mis compañeros, a mis profesores y poder aterrizar con muchas ideas que quizás en algún otro contexto no podría yo agarrar tan bien los conceptos que se están debatiendo o que me están presentando. Y pues quería ver qué opinión les merece mi postura. No, por supuesto que conocemos World Schools. De hecho, ahora yo estoy entrenando el Development Team del equipo nacional, entonces es un formato muy lindo y que también es muy especial para nosotros. Y estoy muy de acuerdo con respecto a la importancia de la deconstrucción o la refutación. O sea, primero creo que es importante reconocer que debate, cuando se vuelve un ejercicio poco sano y se centra como en la refutación de los otros equipos, obviamente pierde esta característica de estoy escuchando para valorar y para entender de dónde viene. Y creo que cuando te sobreenfocas en la competitividad, este es un peligro muy grande, porque entonces ya no estás escuchando a la otra persona o al otro equipo, simplemente quieres ganarle y quieres refutarle y quieres destruir sus argumentos. Entonces creo que esto es como algo importante de tener en cuenta.
pero precisamente creo que este ejercicio de ir identificando los procesos lógicos paso por paso para decir, por aquí voy a refutar o aquí es donde va a entrar la debilitación del argumento, es algo que te permite, pues, en la vida diaria tener un ejercicio de análisis mucho más complejo de lo que tendríamos en otros ejercicios, porque creo que efectivamente la argumentación es algo que se promueve en otro tipo de espacios, como por ejemplo esta clase, pero que a veces la deconstrucción y la refutación es algo que tiende a olvidarse y que a veces no tenemos acceso a, si no es por este tipo de ejercicios. Sí, yo también me identifico mucho contigo, Álvaro, porque creo que para mí debate antes y después de la prepa fue una actividad que me ayudó mucho en crecimiento personal. Creo que antes de debate yo no hubiera podido decidir que un miércoles a la 1 de la tarde me iba a meter a un Zoom a hablar con un montón de gente así nada más porque sí. Y creo que en el aspecto personal eso fue algo que le agradezco mucho a debate, y también de las razones por las cuales de repente nos gusta compartir, porque creemos que más gente puede y merece beneficiarse de la misma manera de poder desarrollar estas habilidades. Y de la deconstrucción de ideas, creo que lo importante siempre en debate, y al menos es algo en lo que Marcela pone mucho el énfasis y me regaña si es que no lo hago, de que la mejor refutación se construye desde el reconocer la mejor versión del argumento del otro, pero también desde reconocer la importancia de que las personas que estás refutando no son interlocutores válidos y sus ideas también son ideas válidas. Entonces, creo que ese trabajo de te voy a refutar desde tu mejor versión y con lo mejor que puedes ofrecerme, también implica que yo estoy reconociendo que hay potenciales puntos en los cuales mis ideas que estoy defendiendo en ese debate están flaqueando y pueden verse significativamente desafiadas. Creo que el hecho de poder hacerlo de esa manera te invita siempre a reflexionar sobre ideas que probablemente tengas preconcebidas porque las aprendiste con tu familia o en tus entornos cercanos, y poder desafiarlas creo que es un ejercicio a veces muy duro, pero también muy necesario. El hecho de que haya tantas personas con tantos perfiles y de tantos contextos diferentes en debate también te ayuda un poco a salir de tu zona de confort y exponerte a realidades distintas y especialmente pues ser más sensible a esas realidades, ¿no? El hecho de poder aprender y poder reconocer que estás mal, creo que es un desafío y un proceso bastante lindo. Es común que haya emociones o temas donde haya situaciones de las cuales nos toca hablar que no son situaciones a las que nosotros pertenecemos, porque reconocemos que estamos en un nivel de privilegio significativo y mucho más amplio que muchas personas en nuestro país. Y muchas veces la forma en la que iniciamos esos tipos de discursos es reconociendo esa realidad y como ofreciendo una disculpa de antemano si es que cometemos algún error, pero sobre todo poniéndonos como con toda la disposición de que si cometemos un error o somos imprecisos, con a lo mejor algún grupo que está dentro de nuestra sala de debate, que pues estamos para poder aprender y que cualquier retroalimentación o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros la vamos a recibir contentos y con mucha disposición. Entonces, creo que es como un aprendizaje muy integral, pero que también implica como que tienes que tener las ganas de hacerlo y la humildad de reconocer tus errores. Entonces, pues sí, creo que ha sido un proceso también muy bueno para mí, donde creo que he podido desafiar algunas ideas y estereotipos. Creo que estar acompañado en estos torneos de alguien como Marcela también ha contribuido hacia ello. Y creo que al final, más allá de si la gente quiere o no competir en torneos de debate, que es como una actividad muy de nicho, tenemos que reconocerlo, pero simplemente como poder tener una mayor apertura a esto, creo que ya es suficiente para que cumpla el objetivo principal, y es precisamente estas dos cosas que tú reconoces, Álvaro. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Esto no está tan relacionado a alguna de las preguntas, pero creo que sí es más importante decirlo. Creo que todos nos llevamos cosas diferentes de debate, y creo que Tito ya habló, por ejemplo, de cómo uno de sus principales retos antes de debate era como hablar en público.
Creo que él es una persona que se ha vuelto mucho más segura y tiene mucho más confianza a hablar en público a raíz de esto. Pero creo que por mi historia personal, uno de los principales enseñanzas o aprendizajes o herramientas que tengo es completamente diferente a esto. Y es que creo que antes de debate, yo veía normalmente los cuestionamientos a mis ideas o argumentos como un ataque. Y creo que esto es válido por mi historia de vida, porque soy mujer y porque es muy común que nos cuestionen como de forma en la que se está desacreditando o desvalidando nuestras ideas. Y creo que este sentimiento era válido. Pero también creo que muchas veces esto me hacía estar muy a la defensiva y ver cualquier comentario o cualquier cuestionamiento como algo negativo. Y esto, por supuesto, que me hacía reaccionar muchas veces de forma en la que no necesariamente respondía de la mejor manera, porque el ponerme a la defensiva muchas veces también involucraba muchos sentimientos, que por ejemplo yo me ponía en una situación en la que sentía que no podía a lo mejor controlar mis emociones también, porque era como me siento atacada, entonces también yo actúo de forma correspondiente a esto. Y lo que me ha permitido mucho debate manejar es que a veces genuinamente la gente no entiende de dónde vienen las ideas de las que yo estoy hablando, como a veces genuinamente las personas por su experiencia no pueden ver el proceso que está llevando de una idea a otra y no todas las personas que me cuestionan me están atacando y es como válido tener un proceso de discusión en el cual yo explique lo que estoy diciendo. Y dos, como genuinamente el manejar todas estas situaciones en relación a, por ejemplo, el cómo contesto y la forma en la que contesto tiene un impacto positivo porque muchas veces el sentarme y decir muy tranquila, mira, yo creo que estás mal por X, Y, Z, hace que las personas fuera de debate estén mucho más dispuestas a entender lo que estoy diciendo. Entonces sí creo que ha tenido un impacto extremadamente positivo en cómo respondo a cuestionamientos o cómo respondo a personas que tal vez genuinamente no saben cómo de dónde viene mi experiencia. Y yo creo que esa es una de las herramientas más grandes que he tenido, que se me hace interesante compartir. Excelente. Me encantó esto último que añadiste, Marcela, porque eso es muy frecuente. Muchas gracias por tu pregunta, Álvaro. No sé si alguien más quiera preguntar, pero mientras se animan, yo sí tengo otra pregunta para ustedes, Tito y Marcela, que tiene que ver con la cultura del debate. Se acostumbra mucho, al menos en nuestro país, pensar que la democracia consiste en sufragar, en ir y depositar un voto, mientras que pues parece que eso nada más es el primer trámite y el menos importante, porque parece ser que la democracia sólida tiene más que ver con lo que le llaman el uso público de la razón, que es precisamente esto una parte importante del uso público de la razón. Entonces, yo les quiero preguntar lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura del debate en, por ejemplo, países como Inglaterra o Gran Bretaña, donde tú estuviste, Marcela, y acá, ¿qué nos espera en México si seguimos así, desde mi punto de vista, y bueno, no sé cómo lo vean ustedes? Hace falta en México la cultura del debate. Son pocas las prepas, como decía Álvaro, que él en su prepa practicaba mucho el debate. Bueno, son muy pocas donde se incentiva esto, deberían de ser todas. Y en universidad igual, como que en las universidades debería de ser algo en primer lugar, desde mi punto de vista, y en los hechos, la práctica de los debates es algo así como muy marginal. Entonces, ¿por dónde encontramos caminos para desarrollar esta cultura del debate? Y si realmente, o a lo mejor yo estoy equivocada, es esta asociación entre a mayor cultura del debate, mayor democracia. Si quieres, yo empiezo con la comparación. Creo que yo sí tuve un choque bastante fuerte cuando estaba en Inglaterra respecto a el involucramiento de las personas con las que yo me relacionaba en la vida política, no solo de Inglaterra, sino a nivel internacional. Creo que en México la participación en debates o la información en cierto tipo de temas, por lo menos en mi entorno,
sí se limitaba mucho a las personas que estudiaban política, a las personas que estudiaban derecho, y en otros espacios el nivel de involucramiento, no solo de información, sino de participación, era muy limitado. Entonces, genuinamente para mí sí fue un choque muy duro ver como la cantidad de personas en mi espacio universitario en Inglaterra que estaban no solo informadas, sino que estaban activamente participando en activismo, en política local, en iniciativas ciudadanas. Sí fue un contraste muy, muy fuerte porque siento que aquí es la excepción y no necesariamente la regla. Y creo que esto tiene dos capas. Como creo que definitivamente tenemos que reconocer que el involucramiento y el acceso a la información es algo que desafortunadamente en nuestro país tiene mucho que ver con privilegios, que sí hay muchas personas que no es que no quieran informarse o que no quieran participar, sino que genuinamente no pueden. Entonces creo que es una capa súper importante a reconocer. Pero la otra, y es lo que más frustrante se me hace a mí, son las personas que sí tienen los privilegios suficientes, que sí tienen la oportunidad, que sí tienen el acceso y activamente deciden no hacerlo. Y creo que para mí esa es una de las cosas como que más duelen, porque es como en un país en el que no todo el mundo puede hacer esto, tú que sí puedes hacer esto, decides activamente no hacerlo, es algo que para mí sí genera muchas emociones como de incomodidad y como, o sea, ya sin ser no sé, tan profesional como me da ganas de agarrar a la gente y sacudirla y decirle como, despierta. Entonces creo que ese es uno de los principales puntos de choque que yo encontré a diferencia de México y un país que era, un entorno, perdón, que era muy internacional y que tenía muchas personas que venían no solo de Inglaterra, sino pues de países europeos y que estaban activamente participando en estas cosas. Bueno, yo evidentemente coincido con lo que dice Marcela. Creo que también con lo que mencionas, Patricia, que hay una falta de cultura del debate político en México. Y creo que eso tiene que ver mucho con cosas que aún seguimos ejerciendo y que son una herencia del sistema de partido hegemónico que tuvimos en México por tantos años, donde en el peor escenario la disidencia de la versión oficial se reprimía con fusiles, pero creo que también a nivel social el disentir del régimen y hablar de política cuando políticamente solo podían hablar de ello quienes estaban dentro de la estructura, y por eso todavía tenemos cosas y frases absurdas como en la mesa no se habla de política o no es una conversación de política cuando estás como con espacios familiares, o por favor no empieces a sacar estos temas. O sea, como este tipo de represión también muy simbólica, creo que es parte de esa herencia y es un poco lo que nosotros estamos tratando de luchar poco a poco a través de este tipo de actividades y poder compartir torneos. Marcela suele estar organizando torneos todo el tiempo, pero también a partir de talleres. Y en relación a esto, queríamos compartirles una pequeña historia de cuando fuimos al Mundial de Debate en Inglés en Sudáfrica en 2019. Antes de cada torneo suele haber talleres y en este torneo los talleres los daban quien en ese momento eran los mejores debatientes del mundo. Y en un torneo donde hay alrededor de 900, 1200 personas, para el taller solamente habíamos como 20 personas y que compartíamos una característica fundamental, o quizás dos, o éramos latinos o éramos personas de países que no hablaban inglés como lengua nativa. Nos pusimos a pensar, Marcela y yo, sobre esto y tenía que ver que las universidades con las cuales íbamos a estar compitiendo esos días, por ejemplo, universidades de tipo Yale, Harvard, Cambridge, Oxford, no solamente defienden y promueven la discusión como parte de sus valores universitarios, sino que también a la hora de preparar a la gente que competía, había una inversión millonaria para respaldar esos procesos formativos que evidentemente en América Latina no teníamos y ni siquiera como la intención de soñar como algo posible. Y esto hace que al final del día los resultados de los torneos se concentraran principalmente en estas universidades que tenían acceso a recursos y que por eso a la hora de presentarse a los torneos podían decir: a mí no me interesa un taller con el mejor debatiente del mundo porque lo tuvimos durante un año pagado dándonos talleres en nuestra universidad.
Creemos que hay una brecha importante, y esto es algo que mencionó Marcela, en relación al acceso a la información con el nivel de privilegio al que perteneces dentro de tu círculo, y esto se traduce en muchos espacios. Creo que particularmente lo vemos en oportunidades laborales, oportunidades académicas, en lo que ustedes me digan, y el debate no es la excepción. Lo que nosotros veíamos como problema era la existencia de una brecha entre el contenido pedagógico de debate en inglés y el contenido pedagógico de debate en español, lo que hacía que, por ejemplo, personas como Marcela y como yo, que tenemos acceso a ciertos recursos que nos permiten a la vez entender el inglés, pudiéramos apropiarnos de esos materiales, poder usarlos para nuestra ventaja en debate e incrementar nuestra efectividad en torneos, pero que el resto de universidades de América Latina, donde suelen estar estudiantes que pertenecen a círculos mucho más desaventajados, que no tienen acceso a recursos que les permitan, por ejemplo, desarrollar habilidades de otro idioma, no pudieran acceder a esos contenidos y por lo tanto no pudieran tener el mismo grado de éxito. Lo que propusimos fue crear un proyecto que le llamamos La Palestra, para no solamente traducir estos materiales de nuestros grandes ídolos del debate en el mundo anglosajón y que estén disponibles en español sin ningún costo, sino también poder construir material ajustado al contexto de lo que vive el circuito de debate hispanohablante principalmente, y que pudiera ser de utilidad para sociedades de debate que no tienen la inversión millonaria que tiene Stanford, que no tienen los entrenadores que tienen las universidades australianas, por ejemplo, que son de las que suelen ganar más torneos de debate en el mundo, y que fuera una herramienta un poco para poder democratizar una actividad que por su diseño es tremendamente elitista y exclusiva. Le decidimos poner La Palestra porque este es un concepto que, por ejemplo, en el mundo griego era anteriormente una escuela de lucha donde las personas pues estaban enfrentándose de manera física todo el tiempo, y posteriormente terminó convirtiéndose en una especie de liceo donde estaban discutiendo, dialogando, construyendo ideas los más grandes pensadores del mundo griego, y que al final terminó siendo un espacio que de la agresión y la lucha fue al consenso y a la discusión. Creemos que es parte también de lo que quisiéramos ver en la discusión pública, que esta creencia de que discutir es agredir al otro deje de ser una idea predominante y que más bien estos espacios pasen a ser espacios para construir más democracia. Un poco es como el proyecto y la historia que queríamos también compartirles. Lo tenemos en todas las redes sociales, no sé, pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, en YouTube, y ahí está todo el material. No sé si quieras comentar algo sobre Palestra. ¿Los encontramos como La Palestra o cómo los encontramos? Sí, como en Facebook estamos como La Palestra, en Instagram como palestra.mx, y pues ahí básicamente pueden encontrar todo lo que tenemos de estos talleres y traducciones que estamos haciendo de inglés a español. Entonces, creo que está relativamente enfocado a gente que compite en torneos, pero también buscamos que sea algo accesible para gente que simplemente está deseando poder involucrarse más en interactuar con los argumentos del otro y poder, digamos, hacer del debate una herramienta para su vida cotidiana. Ok. No, pues esto me parece súper interesante y además muy estimulante, ¿no? De que hay esperanza. Podemos construir cultura de debate en México. Qué padre. Muchas felicidades por esto. No sé si de nuestra audiencia alguien quisiera plantear alguna otra cosa, alguna duda. No sé si... Bueno, pues entonces, yo quisiera aprovechar este momento para compartir mi pantalla y mostrarles a ustedes las constancias con las que agradecemos su participación. Aquí tengo esta que dice: el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana otorga la presente constancia a Tito
Samuel Ortiz Valencia por su participación en el conversatorio El Mejor Orador del Mundo como primer ganador del Campeonato Mundial Universitario de Debate CEMUDE 2020, Ciudad de México, 17 de febrero del 2021, doctor Francisco Castro Merrifield, director del Departamento de Filosofía. Ese es el primero. Y el segundo que quiero compartir con ustedes, aquí está, déjenme, ay, creo que lo puse mal. Aquí está. Igual, el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana otorga la presente constancia a la maestra, recién nombrada maestra, que utiliza el título, Marcela Gómez Valadez, por su participación en el conversatorio El Mejor Orador del Mundo como segunda ganadora del Campeonato Mundial Universitario de Debate CEMUDE 2020, Ciudad de México, 17 de febrero de 2021, doctor Francisco Castro Merrifield, director del Departamento de Filosofía. Y bueno, pues para ustedes, pues mi más sincera felicitación. De veras que son ustedes unos supercampeones y que tengan más éxito en desarrollar este proyecto de la palestra, porque segura que saldremos beneficiados los mexicanos en contribuir con esto para formar mejores debatientes. Es realmente estimulante tener a los mejores 2 debatientes del mundo, pero más estimulante sería que pues en México abundaran debatientes por todos lados, ¿no? Y que ya no supiera uno ni con cuál irle porque todos fueran muy buenos. Y eso pues se construye poco a poco y ustedes están cooperando con esto. Bueno, pues para ustedes un fuerte aplauso y realmente muchas gracias también por pues la presentación y la presencia aquí de nuestros compañeros en la audiencia. No sé si alguien quiera comentar algo más, es el momento. Pues yo solo agradecer por el espacio y el reconocimiento, pero precisamente si reconocemos que el problema en México es que no hay espacios para este tipo de eventos, agradecer muchísimo que se tome el tiempo para abrir un espacio como este. Si esta era una clase, pues hacer como el sacrificio de quitar un tema para poner de verdad, muchas gracias por ser parte de esto que creo que es tan importante y que genuinamente tiene un impacto positivo en cómo está nuestro país. Muchas gracias por eso. Sí, una delicia escucharlos a ustedes, Marcela y Tito. De veras, un fuerte abrazo para ustedes y pues muchas gracias a quienes respondieron a nuestra invitación y están aquí presentes. Muchas gracias. Y pues nada más decir que estamos para ustedes, así que cualquier cosa en la que podamos ayudar y poner un poquito de nosotros, no duden en también contactarnos, que nada nos encantaría más que seguir contribuyendo. Ok, pues muchísimas gracias y pues mucha suerte en sus siguientes debates. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Felicidades.